de dos cosas que vamos a asumir que se escapan del asunto de la embriología. Primero, tenemos que relacionar qué tiene que ver todo ese contenido de la semana pasada con la filogenia. ¿Qué tiene que ver acá? Porque te vas a dar cuenta que muchos de los procesos que nosotros vimos en términos filogenéticos se repiten en una escala de tiempo más corta durante la embriogénesis. Dos, que para el efecto neurocientífico, el desarrollo del sistema nervioso central no termina con el nacimiento. O sea, de hecho, una de las características más distintivas de la especie humana es que, en todo caso, al nacimiento, el sistema nervioso central, si querés decirlo de alguna manera, el más importante de todos los sistemas ni siquiera está terminado de desarrollar al momento del nacimiento. O sea, naces con un sistema nervioso incompleto. De hecho, para cualquier definición podemos decir que todos los humanos son prematuros. ¿Ok? O sea, que a los 9 meses realmente sos prematuro. Después vamos a ver el hecho de que existen razones específicas por lo cuales tenés que terminar el embarazo antes de lo que sería considerado tiempo adecuado en cualquier otra especie. 1. 2. Tenemos que empezar por ver entonces los procesos básicos del desarrollo ontogenético. O sea, ¿cómo empezás con una sola célula y terminás literalmente con un bebé? ¿Va? O sea, tiene que haber necesariamente una serie de procesos que impliquen más allá de la simple multiplicación de células, y que todos estos procesos tienen que llevar no solamente una secuencia en términos de tiempo, sino que tienen que desarrollarse en un orden específico. O sea, aquí necesariamente tenés que entrar en el concepto de la organización del desarrollo, porque si solo empezás a multiplicar, si yo empiezo a multiplicar células a lo loco, no voy a obtener nada. Y considerando la situación, o sea, dicen, bueno, todo el mundo ha oído hablar de defectos genéticos, pero lo importante del asunto no es que existan defectos genéticos, sino lo poco frecuentes que son en realidad. O sea, vos esperás de que un embarazo sea una cuestión normal y sabes cuál es el producto que vas a obtener. Y el producto que obtenés generalmente, o sea, la inmensa mayoría de los casos no tienen ninguna falla. O sea, entonces se cumplió con un cronograma bien estricto de desarrollo y se cumplió al milímetro. Ahora, ¿cuáles son esos procesos de desarrollo? Yo puedo decirte que para eso podemos aquí encontrar evidencia de 4 procesos específicos. El primero es obvio, vaya, la proliferación celular. O sea, empezás con una célula y terminas con X cantidad de X billones de células que te conforman un bebé, ¿okay? Un recién nacido. X billones de células, y que quiere decir que hubo una serie de procesos de proliferación. Pero esa proliferación no es a lo loco, ¿ok? Aquí nada se hace al macanazo. Sino que esta proliferación celular va a cumplir con, obviamente, más allá que la simple división binaria, sino que también tener mecanismos para inhibir y estimular la proliferación. Primero los mecanismos para estimular la proliferación, en el cual todas las células tienen algún sistema de genes que te inducen a la división. O sea, que activas un gen que a su vez activa los necesarios mecanismos de la división celular. No vamos a entrar en todo el concepto de la división binaria de las células y sus diferentes fases, porque asumo que esas cuestiones ya las hablaron en biología, ¿no? Las fases del
del proceso de mitosis, ¿ok? Y si no, pues, no se recuerda, pues le recomiendo que la revisen. Ahora, esta estimulación de la mitosis va a ocurrir en todas las células y todas las células tienen algún mecanismo para estimularlo. Ahora, depende que actives la mitosis, de que muchas veces estas células reciben una señal. ¿Ok? Aquí vamos a hablar mucho de sistemas de mensajería, ¿ok? Intercelular, en el cual una célula puede producir una sustancia X, generalmente una proteína, que le dice a otra célula que empiece a dividirse, ¿ok? Y este proceso de división va a continuar hasta que algo lo detenga. Y esta detención es la segunda fase del control de la proliferación. Básicamente existen dos maneras de detener la proliferación. La primera es lo que vamos a llamar la inhibición por contacto. Ok. Si vos tenés una idea de cómo es una célula, ¿no? Stephanie, ¿tenés una idea de cómo es una célula? Ok. En la superficie de la membrana celular, ¿qué hay? No, en la superficie. Proteínas, ¿sí? Exactamente. Hay una gran cantidad de diferentes proteínas. Algunas de las proteínas salen de la superficie, ¿ok? O sea, la superficie de una célula no es lisa, sino que hay particularmente, aparte del montón de canales y transportadoras que tenés una serie de proteínas que actúan como marcadores, ¿ok? Estos marcadores, ¿ok? Cumplen un montón de funciones, en particular un juego de marcadores que es único para cada persona, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué diferencia a César de Fernanda a nivel celular? O sea, ¿puedo agarrar yo el riñón de César y ponérselo a Fernanda así nomás? No, primero tiene que hacerse como una serie de exámenes para ver si son compatibles. Ok, pues entraste en la diferencia no solo es genética, César, sino que también vamos a hablar de la expresión de esa diferencia genética. Y cuando hablas de compatibilidad, quiere decir que en la superficie de toda célula tenés una serie de marcadores de lo que llamamos los antígenos de superficie. Hay varios tipos. Vos conoces por lo menos ya un juego de marcadores de superficie, el del tipo sanguíneo, el del grupo sanguíneo, ¿ok? Ya, todos ustedes saben cuál es su tipo sanguíneo, supongo. Tuyo es A positivo, ok. Ese es un sistema de 3 marcadores que es el que normalmente se utiliza para tipificar glóbulos rojos y plasma, ¿va? Pero es solo uno de 35 diferentes marcadores que hay en la superficie, que ese es el sistema de marcadores. El que usas para tipos de género se llama ABO, está el sistema, está además el positivo negativo, que es el sistema RH, y tenés JK, que es el Duffy Kid y cuantos más querrás. Y 4 juegos de marcadores adicionales en todas las células, no solo las células sanguíneas, que se llaman los marcadores de leucocito, los HLA. Tenés 4 juegos de ellos. Ok, ¿para qué me sirven estos marcadores o qué tienen que ver en esta historia? Cuando vos tenés un marcador de estos, identifica a una célula y la combinación de marcadores del sistema BO más mis marcadores HLA son únicas para mi persona. ¿Okay? Solo yo tengo ese juego de marcadores. Dulce no lo puede tener a menos que la hubieran clonado de una célula mía. ¿Okay? Stephanie tampoco, porque tampoco es un clon mío. Ya quisiera.
Pero, ok, no solamente sirven para identificar una célula propia o extraña al sistema inmune, sino que además sirven como marcadores de contacto. Cuando una célula que está proliferando se encuentra con otra, va a leer los marcadores. Y conforme lee los marcadores, la presencia de ellos va a empezar a producir otra proteína que inhibe la división. Ahora, ¿cómo representamos esto? Suponete que tenemos un aula y en esta aula cabemos 20. Ok, llego yo primero. Acá no estoy vacío. Está vacía el aula y yo estoy en la puerta. Llega Victoria. Siempre, hay espacio. Estamos vacíos. Llega Fernanda. Sí cabe. Llega Jesús. Sí cabe. Ok, pero conforme se va llenando, a la gente que va entrando, vos ya vas, déjame ver. ¿Te dejo entrar o no? ¿Te dejo entrar o no? ¿Ok? De repente 20 personas y la aula está llena. Y viene César, que llegó de último, y le digo, no, ya estamos llenos. Andate a la otra aula, andate a otro lado. Lo mismo sucede con las células. Esa inhibición de la proliferación por contacto implica que cuando hay muchas células juntas, se detectan la una a la otra y paran la multiplicación. Dicen, no, ya hay demasiadas ya. Segundo mecanismo es el inverso del que vimos hace un rato. Mecanismo en el cual un grupo de células que se está multiplicando, que se está desarrollando, envía una señal a otro grupo, que puede ser a distancia, decir, no, dejen de reproducirse, ya hay suficientes, dejen de multiplicarse. Control del número. Ok, ahora, vamos al siguiente paso. Si yo empezara a multiplicar células, así la primera célula embrionaria, y empiezo a multiplicar células, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 1 millón y pico, 2 millones y pico, pero solo estoy copiando la célula, ¿qué estoy obteniendo en ese momento? ¿Qué es lo que tengo si multiplico la misma célula 1 millón de veces? Así nomás, así crudamente. ¿Qué voy a sacar? ¿Cicatrización? No, ni siquiera eso. 1 millón de células todas iguales, yo lo puedo describir de una sola manera. Hay una palabra en hondureño para describir una masa de esas células. ¿Qué palabra sería? La palabra chupuste, ¿ah? Porque lo que estoy sacando, 1 millón de células todas iguales, es un chupuste de células. Eso no sirve para nada, eso no es nada. ¿Qué tengo que hacer con esas células, aparte de multiplicarlas? Darle una función. Pensando en una verruga, todavía fíjate que todavía una verruga tendría un poco de organización, darle una función. Ok. ¿Y cómo le das una función? Especializar las células. Pero hay una palabra para ese término de especialización. La palabra es diferenciación. ¿Ok? O sea, yo tengo originalmente un embrión es una célula, repitiéndolo hasta la saciedad. Pero conforme multiplico, estas células las tengo que empezar a convertir en diferentes líneas celulares. ¿Ok? Y ese precisamente es la idea de la diferenciación. Estoy convirtiendo una célula en otra célula que, en primer lugar, es cierto, es más especializada. Y dos, que aparte de la especialización funcional, sus características, su morfología tiene que cambiar. O sea, yo empiezo con una sola línea celular, la voy a dividir en tres líneas primigenias de células y de ahí, de esas 3 líneas, voy a sacar todas las demás. Ok, saco la primera línea, que es ectodermo, y del ectodermo, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener todas las cubiertas, o sea, piel y accesorios, glándulas y estructuras secretoras de superficie,
epitelios, todos los epitelios de recubrimiento e importante, sistema nervioso central. Okay. Saco la línea del ectodermo. Luego saco la otra línea, la línea del endodermo. El endodermo me va a dar todas las glándulas de secreción interna, tubo digestivo, aparato respiratorio, vía urinaria, aparato genital, ¿sí? Pues las células productoras de células reproductivas, las líneas reproductivas. Y la tercera capa, que es el mesodermo, me va a dar músculo, tejido sanguíneo y todos los tejidos conectivos que te imaginas, cartílago, hueso, ligamento, O sea, total que en histología, de esas, vas a ver que más o menos en el curso de histología ves como unas 50, 60 diferentes líneas celulares que se derivaron de esas tres, que se derivaron a su vez de una sola. Eso es especialización y claro, cada célula va a tener unas características morfológicas que te permitirán identificarla, ¿no? Es decir, te van a poner no sé, en histología van a hablar, no sé, el epitelio de la mucosa gástrica. Bueno, la célula de la mucosa gástrica tiene tal y tal forma, tales dimensiones, en la superficie tiene un borde secretor y produce tales y tales enzimas. Macanudo. Y una neurona tiene esta y esta y esta característica, miden tanto, se caracterizan que tienen un axón, que tienen esto, que tienen el otro, todo el demás baile que ya conoces. Ok. Ahora, ¿cuál es el mecanismo para convertir una célula embrionaria, que es una cosa redonda, sin ningún tipo de especialización, en cualquier cosa? ¿Va? En una neurona, en una célula del glomérulo, en una célula de la piel. ¿Qué tenés que hacer? Desde el punto de vista de maquinaria interna de la célula. ¿Qué hay que hacer ahí? A ver, César, contame. ¿Cuál es el primer paso para diferenciar una célula? Vas en el carro, casi no escuchas. No me digas que estás recibiendo clases, bueno, espero que en audio, ¿ah? Y no estés viendo la pantalla mientras manejas. Ok. ¿Y vas manejando mientras estás en clase? Es una mala idea. No, es que, o sea, interfiere mucho ruido, casi no le Bueno, pero no vas manejando, ¿ah? No, tranquilo. No, okay. ¿Cómo era la pregunta? Disculpe. Ok, si tenés una célula embrionaria, que es una cosa no diferenciada, ¿cuál es el primer paso que yo necesito para diferenciar esa célula en otra? Seguir las direcciones del material genético, no sé. A la hora de empezar a dividirse en varias células, para ir formando cigoto y demás, es en base a la información obtenida del material genético. No sé si me equivoco. Sí, vas bien. Ahora, agrandemos un poquito esa respuesta. Si yo saco una célula, una muestra de sangre, saco los leucocitos que me sirven perfectamente bien. Vos tenés material genético de los leucocitos, ¿no? Sí, sí lo hay. Y tenés 2 copias completas, ¿correcto? Técnicamente. No, en realidad, no técnicamente. Todas tus células tienen 2 copias completas de todo el plano genético necesarios para convertirse en cualquier cosa. Fíjate, dentro del núcleo ahí no hay todavía una distinción hasta donde estamos, y vos tenés ahí los genes necesarios para producir neuronas, músculo, piel, de epitelio del túbulo simenífero, lo que se te ocurra, vaya. ¿Qué es lo que me previene a mí que una célula se
o que me favorece a mí que se diferencie en una cosa específica. Porque diferenciación quiere decir que tenés que tener para esa célula un camino definido. No, realmente no sé la respuesta. Ok. No la entendería. Síganme con esto, pero esto les va a caer de nuevo en fisiología. Si yo agarro cualquier célula de las no sé cuántos trillones de células que conforman este bellísimo ejemplar que tienen en la pantalla, todas tienen dos copias completas del plano genético. ¿Ok? Ahora, lo que pasa es que si yo tomo esas copias del plano genético, no todo el material genético, no todo el ADN está en uso y activo. Primero veamos, acordate, es un plano bien largo. Para ponerte una variante súper, como te diría, abreviada de todo este asunto. Imagínate que yo tengo aquí en la computadora los planos completos para hacer un barco crucero. Ya sabes, uno de esos Floating Hotel of the Seas, no sé qué, coronavirus cruises, ¿va? Te puedes imaginar de qué tamaño es la documentación para hacer uno de esos hoteles con hélice, ¿va? Porque no solo es, vos pensás en el plano general, donde está la forma y dimensiones, pero cada pieza de un barco, de un avión, de lo que sea, tiene que tener un plano específico donde están las dimensiones, las medidas, los procesos, todo. O sea, tenés un juego de planos para hacer las hélices, otro para hacer los motores, otro para hacer las turbinas que generan electricidad y 1.000.000 de planos, qué sé yo, hasta para las tuberías, el aire acondicionado, hasta el diseño de las decoraciones de los camarotes. Ahora, te podrás imaginar que entonces el juego completo de planos de ese barco te ocupará unos cuantos teras, un disco de unos cuantos teras, ¿va? Sin embargo, al que está construyendo, por ejemplo, bueno, lo están construyendo, al que está soldando las piezas del casco necesita el plano para saber dónde van las piezas del fondo del barco, pero él no le pudiera interesar menos la ubicación de las lámparas del salón de baile. Y al que está poniendo las lámparas del salón de baile, permíteme un momentito. Bueno, al que está poniendo las lámparas del salón de baile, no le puede interesar menos las tuberías que mueven el combustible al motor. Entonces, cada quien tiene un pedazo del plano. Puede que tengan el disco entero, que le hayan dado una copia entera del disco con todos los planos de la nave, pero él solamente tiene abierta y activa una página, la que le interesa. Con las células no es muy diferente. Ok. Entonces, lo mismo sucede con una célula. Aun cuando tener los genes para convertir en cualquier cosa en cualquier otra, si una línea celular empieza a diferenciarse, lo primero que va a hacer es agarrar los genes que no va a utilizar e inhibirlos, bloquearlos, ¿ok? El ADN está enrollado y entonces desenrolla solamente las porciones que son relevantes y las otras porciones les va a agregar al ADN una cadenita, un marcador que es un inhibidor. Bueno, generalmente lo que hace es metilar una base o hacer algunas cuestiones a nivel molecular que indican que esta porción del plano no tiene que tocarse. De hecho, prohibida su reproducción porque esto es para otra cosa, ¿ya? Y las porciones dicen, ok, vamos a diferenciar esta línea celular en músculo, ok.
activa los genes que codifican las proteínas contráctiles del músculo, los que activan el sistema de transporte de calcio dentro del sarcoplasma, los genes que activan el sistema de túbulos transversos y la placa neuromuscular, y bloquea todos los demás, bloquea los genes que codifican neuronas, los genes que codifican glándula, los genes que codifican tal y cual cosa, ¿ok? Ese es el principio de la diferenciación. Tenés que encender los genes que te sirven y desactivar los demás, primero. Segundo, una vez que empezás a codificar los genes, estas líneas celulares se van a ir diferenciando de más genérica a más específica, ¿ok? Y ese proceso, por fuerza, tiene que ser un proceso que solo va en una dirección, de menos diferenciado a más diferenciado. Porque al mismo tiempo que vas diferenciando una línea celular, esta línea celular generalmente vas a hacer dos cosas, aparte de la inhibición de las cosas que no te interesan. Una es, muchas veces vas a parar la proliferación, o sea, una vez que diferenciaste, por ejemplo, la neurona. Ok, vamos a diferenciar estas células de ectodermo en neuroectodermo en neurona. En algún punto de ese paso vas también a desactivar los genes que multiplican la célula. O sea, que estás parando la replicación celular. Y una línea celular que paró su replicación se llama una línea terminal. Quiere decir que ya no puede convertirse en otra cosa y ya no se puede dividir. Esto es por razones obvias de control. Dos, que al mismo tiempo que estás haciendo que una línea sea terminal, vas a también muchas veces a inhibir en algún momento los genes que te subdiferencian, que te diferencian aún más la célula para decir, no, que se quede en este punto de su línea de división. Algunas de ellas se van a quedar en un estado intermedio, dormidas, y son estas líneas que son parcialmente diferenciadas, pero inactivas, o sea, no replicantes, son lo que ustedes han oído hablar de las células pluripotenciales, o como lo llaman los periodistas, células madre, entre comillas, ¿va? Que son células que se pueden diferenciar en varias cosas. Ahora, ¿por qué el proceso de diferenciación? Veámoslo de esta manera. Empieza de más común y conforme se va diferenciando, pierde comunidad una línea con la otra. Tomemos el caso de cualquiera de ustedes. Volvamos a César. César, vos fuiste a la primaria, ¿ah? Obvio. Dice, si no, no estaría aquí. Y en la primaria, todos ustedes vieron las mismas cosas. ¿Cabal? Independientemente de qué escuela hayan estado. ¿Cabal? En ese momento todavía no están diferenciados. Pasan todavía hasta 9º grado, ¿ok? 6º grado, bueno, antes salías, te graduabas de la primaria a 6º, ahora de 9º es la misma cosa, pero de 6º a 9º todavía estás viendo las mismas cosas, ¿no? ¿Ok? Las cosas aburridas que te enseñan en esa fase, ¿verdad? Cívica y actividades imprácticas y artes y todas esas tonteras que no tienen nada, que son una cosa bien genérica, no tienen nada que ver con lo que vas a estudiar. Pero bueno, saliste de 9º grado y fuiste y veniste a estudiar ¿qué? Bachillerato. Supongo que sos bachiller en ciencias, ¿no? Soy técnico. ¿Sos bachiller técnico en qué? Gestión agroforestal. Ok, mira la diferencia. Ahí es donde se diferenciaron. Yo estudié bachillerato en ciencias. Bueno, no había mucho que escoger en esa época. Y a ver, ¿quiénes más estudiaron bachillerato aquí? Aparte de tu caso, que de hecho ya vamos a ver cómo viene la excepción. Stephanie, ¿qué hiciste? Bachillerato en ciencias también. Ok, ya viste. BTP informática. ¿Ves dónde se diferencian? Ahí en ese punto. La mayoría, de ahí iba a decir, la mayoría estudiaron bachillerato en ciencias porque es
fíjate que es lo más común estadísticamente en gente que estudia medicina. ¿Ok? Estudiaste, pero ustedes se separaron. Y, por ejemplo, César y vos vieron cosas diferentes en el colegio. Ya en décimo primer grado, ya veían cosas diferentes. Y ahí es donde viene el asunto de la diferenciación. Vos no podías pasar en décimo grado, estar en BTP en informática y pasarte el siguiente año a técnico agroforestal porque ya había cosas que no habías cubierto y que no podrías entonces entender el material que estaba viendo César. ¿Ya? Yo que estudié bachillerato en ciencias, no iba a ver alguna de las cosas que, por ejemplo, no iba a ver cuestiones de informática. Bueno, nadie las iba a ver en 1980 y pico, bueno, no existía esas cosas, pero no iba a ver, por ejemplo, qué sé yo, sistemas operativos. Puede que haya uno de ustedes que hubiera estudiado en el ITE, electricidad electrónica, y vieron electricidad. Y yo no vi electricidad en el bachillerato. Si yo sé algo de electricidad, es básicamente porque pasaba volando fusibles y haciendo chispazos en la casa por andar de inventor. Okay. Entonces, ahora, o podías irte por una carrera totalmente diferente y meterte a la normal y hacerte maestro de primaria. Ahora, ¿qué pasa si te hubieras graduado de maestro de primaria y quisieras estudiar bachillerato en computación? Para todo efecto práctico, ¿qué iba a pasar? O a mitad de la carrera te cambiaba, pero no me gusta el magisterio y me quiero cambiar a un bachillerato en informática. ¿Qué hubiera pasado? Se comienza desde cero. Tendrías prácticamente que volver a empezar. ¿Ok? Porque te diferenciaste. Ahora ya viste cuál es el asunto. Cada vez que mientras más te diferencias, más perdés comunalidad. Bueno, suponemos, vamos de vuelta. Caen todos ustedes a la UNA. Ok. Y en primer año, el año desperdiciado lo llamo yo, por razones obvias. Y vos ahorita llevaste filosofía y sociología y español y la paja divina. ¿Verdad? Y en filosofía tenías compañeros de todas las carreras, ¿correcto? Ahí tenía gente de administración de empresas, gente de psicología, gente de ingeniería industrial o civil. Es una cosa común, ¿va? De hecho, en la universidad es común porque no le sirve a nadie, pero me salgo del tema. Ahorita entraste, bueno, después de haber visto las clases comunes, ahorita entraste esta es tu segunda semana en la facultad de medicina, de verdad, en la facultad de medicina. ¿Vale? Ahora, en otros países, no en el nuestro, y aquí en teoría, fíjate, vos llevas morfológica, ¿va? Por lo menos los mismos nombres de las clases que llevan los de odontología, ¿va? Embrio, histo, neuroanatomía, etc. Y de hecho no existe ninguna razón académica por la cual ustedes no pudieran llevar la misma clase en morfológicas que lleva odontología. Claro, la consecuencia sería que se iban a quedar todos los de odontología, pero dejemos ese detallito de lado, ¿ok? Ahora, en teoría pudieras decir, bueno, morfológicas todavía es un área común, claro. Los estudiantes de ingeniería ya no podrían hacer nada con morfológicas, ¿va? Así como vos ya no podés, ya de nada te serviría llevar cálculo y ecuaciones diferenciales, ¿ya? Que son lo que llevan ahorita, o física 100, que es lo que llevan los ingenieros. Gracias a Dios, no. Bueno, no te gustan las matemáticas, pero aparte de que no te gustan, no porque no podás, o sea, no porque no podás si llegaste a medicina, tener la capacidad cerebral para llevarlas, pero bueno,
no son de relevancia para vos. Ok. Conforme vayas avanzando más, ahora, mira, ya te separaste de las demás carreras, ya estás en el bloque de ciencias médicas. El otro año ya fisiología, llevas bioquímica y te separas, por ejemplo, de los odontólogos, porque los odontólogos ya no van a poder, ya no les va a servir fisiología. Y a vos no te interesa lo que lleven ellos de anatomía dental o lo que sea que lleven en tercer año de odontología. Te vas diferenciando. Ok, salís y al final, cuando llegas al último año de medicina, solamente tus clases solo pueden ser de medicina. O sea, de hecho, solo te vas a poder entender en términos de lenguaje casi con tus compañeros de medicina. Ya vas a ver de aquí a un par de años que cuando hagan una reunión social solo van los estudiantes de medicina porque los de las demás carreras o tus demás amigos no entienden la conversación. ¿Okay? Y al final todos ustedes se terminan graduando de medicina, o sea, se verticalizaron, pero aún así se pueden subespecializar. Y entonces viene Fernanda, estudia pediatría, César se mete a cardiólogo, Andreina se mete a psiquiatra, Dulce se hace gineobstetra, y por supuesto tienen incluso menos en común. Ahora, ponele que vos llegaste a quinto año de medicina. Ok, bien, Fernanda, llegaste a quinto año de medicina y te diste cuenta que detestás la medicina. Entonces dices, no me interesa estar en un hospital, esto apesta, hay mucho ruido, tengo que pasar por pediatría, no me gusta estar lidiando con 20,000 niños, me voy a cambiar y voy a estudiar ingeniería eléctrica. ¿A dónde te van a regresar, Fernanda? A quinto año, vas a pasar de quinto de medicina a quinto de eléctrica. No, a primero de eléctrica. Vas de vuelta, porque no tienes nada en común. La diferenciación implica eso, la pérdida de la comunalidad. Es más, vas a entrar, y de hecho vas a entrar en desventaja, porque ya vas a tener 22 años, algo así, 23 años. Y vas a estar con un montón de hipotes de 17 en ingeniería, y eso se va a volver incómodo, fíjate. Mira, te lo digo porque antes de meterme a profesor de la universidad, o sea, yo vine de mi posgrado, como neurocirujano, me pongo a trabajar, pero como vos sabés que uno en algún momento se da cuenta que intelectualmente tiene que mantenerse activo, ¿okay? O sea, académicamente mantenerse activo. Bueno, como tengo tiempo libre en las mañanas, por entretenimiento, ya no tengo que probarle nada a nadie, pero me voy a matricular en otra segunda carrera, por hobby. Bueno, me matriculé en ingeniería, por tener algo que hacer antes de las 9 de la mañana, porque hasta esa hora iba al consultorio y mientras tanto yo andaba a las 7 de la mañana buscando qué hacer. Entonces, te podés imaginar qué incómodo socialmente es que tener 30 y pico de años, ya tenés tus títulos universitarios y por supuesto tenía que empezar desde primer año, ¿eh? Con un montón de hipotes de 17 años. O sea, un abismo social ahí increíble. Bueno, ahora, con las líneas celulares pasa algo mucho más delicado. ¿Qué pasa, César, si yo vengo y tengo una línea celular ya madura, incluso una línea terminal, y por alguna razón quisiera desdiferenciarla? Indiferenciarla, que es la palabra correcta. ¿No quedaría como algún tejido infuncional o algo? Porque no sé si se podrá. Más grave, número 1, si se pudiera decir, voy a apagar la diferenciación y regresarlo a un estado más primitivo. El problema es que cuando yo llegue a un estado más primitivo
te acordate, para apagar las cosas tengo que poner y quitar inhibidores en el ADN. Pero ahora el problema es que cuando yo indiferencie, tengo que quitar ese inhibidor que me hace terminar la línea celular, el inhibidor que previene que una célula se divide. Ahora esta célula es capaz de dividirse otra vez, pero como literalmente ya había parado algunas cosas y había bloqueado otras, encendí la línea para multiplicar, o los genes para multiplicar, pero no necesariamente encendí los genes de control de la multiplicación. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si tengo multiplicación y no tengo los genes y no tengo los mecanismos de control, ¿qué obtengo? El chupusto de células, como peor todavía. Ahora tengo un montón de células indiferenciadas que se están reproduciendo sin control, y como no tienen control también, no hay nada que las detenga, no hay nada que previene que se multipliquen y se rieguen por todos lados. Eso es más que un chupuste de células que te sugiere. No sería como un cáncer. Es un cáncer. El principio básico de la oncogénesis, o sea, de la generación de tumores, está en la indiferenciación. Cuando se me rompe un mecanismo de control de este tipo y la célula se empieza a dividir, es una célula indiferenciada, no es necesariamente una célula madura. Y entonces lo que estoy generando es literalmente un tumor. Y mientras más indiferenciado, mientras más eche para atrás en el proceso de diferenciación, más agresivo va a ser ese cáncer. Los tumores malignos, extremadamente malignos, de hecho, una de las cosas por las cuales lo clasificas en términos de agresividad es por qué tan indiferenciados están, o sea, qué tanto echaron para atrás en la línea. ¿Ok? Entonces, por eso es que vas a ver cuando lleves patología en cuarto año, empecé a saber que los tumores se clasifican en función de la célula que los originó. Entonces tenemos tumores de tejido muscular, que son leo o rhabdomyosarcomas. Tenemos tumores de hueso, osteocondromas, osteosarcomas. Y de ahí para atrás. Tenés tumores del sistema nervioso central, por supuesto, ganglioneuronas, gangliogliomas, que son moderadamente diferenciados, que son decentes, y de ahí tenés, por ejemplo, de una línea de los astrocitomas, y mientras más vas indiferenciando, caes en el último grado, que es el glioblastoma multiforme, que es una línea totalmente indiferenciada de células de soporte del sistema nervioso central, y que entonces tenés un tumor tan agresivo que te mata en 12 meses, ¿ok? Con cirugía y radioterapia. O sea, la diferenciación no solamente sirve para, los mecanismos de diferenciación no solamente te sirven para dividir o fabricar líneas nuevas de células, también sirven para controlar que estas células no proliferen fuera de control, o sea, las haces terminales para tener un control del número, de la cantidad de células. Ok, sigue. Ahora vienen los últimos dos procesos. El primero, que es el más interesante de los dos, es, dicen, va a diferenciar este grupo de células mesenquimatosas, lo voy a diferenciar en músculo. Ahora, ¿qué le dijo a estas células que se van a diferenciar en músculo? ¿Cómo vas a señalizarle a esas células que se conviertan en una cosa específica? Y aquí es donde entramos en el concepto de inducción. Ok. Por ejemplo, viene Fernanda. Fernanda llega a la universidad el primer día, primer año, todavía viene, admitámoslo, un poquito dondita del colegio, porque viene de un colegio tal vez decente donde la gente es tranquila y no hay mucho desastre. Y de repente Denise en la universidad y ahí se junta de todo. Y viene Fernanda y se juntó con la gente que estudia,
la gente que estudia, la gente que pasa en la biblioteca, que pasa haciendo el trabajo, que tal vez está haciendo algún proyecto de investigación. Y entonces Fernanda, esperemos, se va a volver inquisitiva, va a ponerse a hacer investigación, etcétera, etcétera. Pero suponete que la primera gente con que se topó Fernanda es con los otakus, ¿va? Con los otakus, y viene Fernanda, que todavía es inocente en ese sentido, y se engancha con estos manes y pasa todo el día viendo animes y poniéndose, ¿cómo se llama? De esas diademas con orejitas de gato, ¿ok? Y vestida como que es, como que Bulma, la de Dragon Ball Z. O Sailor Moon. Si le cabe el traje, vaya, perfecto. O lo que sea, o quien sea. Va. Hay cosas peores de que te puedes vestir. Por lo menos no se puso un traje de Pikachu, ¿ok? Pero entonces Fernanda, los compañeros, la gente con que se juntaba, la transformó, o viene y se junta con los que están haciendo, ¿cómo se llama? Política de izquierda, y entonces antes que andaba vestida, ahora anda como que es náufraga, con una ropa toda vieja y un morralito acá, y ¿cómo se llama? Poniendo, ¿cómo se llama? Pancartas, mantas de protesta, y haciendo plantones ahí en la puerta del campus por cualquier cosa de corte político, ¿va? Entonces, eso es inducción, ¿no? Alguien le envió una señal, y Fernanda, que venía, como dice, indiferenciada culturalmente, se convirtió en una cosa. Favorable o desfavorable, aquí no viene el caso. Cada quien con sus gustos, ¿ok? Cada quien con sus gustos. O peor aún, se juntó con los manes que no hacen, que esos son los peores, los que no hacen nada y pasan calentando banca ahí en el espacio entre los edificios 1 y 2, que no hacen más que estar sentados hablando galón, viendo los teléfonos, y nunca progresan. Esos son los peores. Por lo menos los otros no les quitaba. El que seas políticamente activo no te quita que seas académicamente bueno. Ok. Entonces eso es inducción. Ahora, ¿cómo lo vemos en términos de una célula? Cuando una línea celular se diferencia, al mismo tiempo que se diferencia, puede enviarle una señal a las líneas vecinas para que se diferencien en algo. Vaya, por ejemplo, que aquí tenemos un caso. En el embrión en formación, eso lo vamos a ver mañana, cuando hay una condensación del mesodermo que va a formar la notocorda, el precursor de lo que va a ser la columna vertebral y la espina. Okay. Ahora, esta notocorda, aparte de convertirse en ella, de hacerse notocorda, le envía una señal al ectodermo que está arriba de ella, dorsal a ella, para que se convierta en tejido nervioso. ¿Ok? Esta indujo al ectodermo a convertirse en sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, al organizarse, envía una señal todavía más allá al ectodermo que está y al mesodermo que están arriba del dorsal, para que se convierta en músculo, los músculos paravertebrales y la piel de la espalda. Uno indujo al otro e indujo al tercero, ¿ya? Es más, ¿qué pasaría entonces si yo agarro un embrión y quito la notocorda? Agarro las células que van a formar la notocorda y las elimino. ¿Qué va a pasar con todo lo demás? El sistema nervioso no se formará. Exacto, estás haciendo una cadena de eventos. Si yo interrumpo parte de esa secuencia, el resto de la secuencia no se desarrolla. Y esta inducción es el proceso más importante para la organogénesis, para determinar no solamente en qué se va a convertir algo, sino en dónde va a estar ubicado. Para hacer organogénesis, para hacer inducción, de hecho, a lo largo del embrión,
vamos a tener una serie de estructuras llamadas regiones organizadoras. Estas regiones organizadoras se caracterizan porque hay un grupo de células que expresa un gen, lo que se llama un gen organizador, ¿ok? Ese gen organizador va a gobernar por inducción la construcción de toda una pieza del embrión. Vaya, por ejemplo, tenemos un gen que se llama HOX1, Homeobox1. Homeobox1, que está presente en casi todas las especies animales, por ejemplo, gobierna la generación de la extremidad, ¿ok? Si yo tengo acá un grupo de células en una porción del tronco del embrión, no tiene extremidades, pero este grupo de células empiezan a activar HOX1. Y esta señal, estas se empiezan a diferenciar en lo que va a ser el esqueleto. El esqueleto, el mesénquima, van a ser el esqueleto de la extremidad, y el esqueleto a su vez le dice al tejido que rodea que se convierta en músculo, y a la cubierta que lo rodea que se convierta en piel y accesorios. Si yo quito HOX1, no hay extremidad. Ahora, si yo agarro un grupito de células que tienen HOX1 y la pongo acá y pongo otro acá, tengo una segunda extremidad saliendo de acá. ¿Ok? De hecho, yo siempre he pensado en una idea: agarrar un embrión de pollo y poner unos 3, 4 genes de HOX1 aquí en el dorso para ver si saco algo así como el cruce entre un pollito y un avión de la Primera Guerra Mundial, con 4 alas. Me haría millonario, imagínate, revolucionaría la industria de las alitas. ¿Ok? Pero tengo que tener el gen. ¿Okay? Si yo implanto el gen o implanto cualquier otro, tengo estos. En el sistema nervioso central tengo también genes. Mañana vamos a hablar de ello, pues ya es la hora de salir. Y mañana vamos a hablar de terminar de hablar de inducción y ver cómo se forman los diferentes capas y cómo se empieza a diferenciar el embrión. Entonces, continuamos mañana con esta misma historia, ¿ok? Lo que quiero que vayan a leer, si no lo han hecho, es que vayan a leer en embriología todos los procesos que van desde la formación del cigoto hasta la tercera semana embrionaria, o sea, las primeras 3 semanas de la embriogénesis. Tarea para mañana de lectura, para que mañana fluya esto más claramente y entiendan los procesos. ¿Preguntas? Entonces, hasta ahora solamente llevamos 3 mecanismos, lo que es la proliferación. Mañana vamos a ver el cuarto conforme hablemos de la formación del embrión, ¿ok? De hecho, no hemos terminado con el tercero. Ajá, listo, gracias. Listo, ok, bueno. Entonces, primeras 3 semanas de vida embrionaria mañana, ¿ok? Gracias, doctor. Ok, hasta mañana entonces.